Eso. Bueno, estaba presentando pues los 17, el conjunto de 17 objetivos que formarían parte de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y que marcan la pauta a seguir para garantizar su cumplimiento en un plazo de 15 años. Y en este contexto de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pues la accesibilidad universal a la cultura, que es lo que yo voy a hablar hoy, para personas con algún tipo de diversidad sensorial o cognitiva, contribuye a caminar hacia una sociedad de conocimiento igualitaria y, por supuesto, más sostenible. Y también he comentado que los 3 pilares fundamentales del desarrollo sostenible son el ámbito social, el medioambiental y el económico, y que nosotros nos vamos a centrar hoy en la dimensión social de la sostenibilidad, que en los últimos años ha tenido un importante desarrollo. Podemos decir que la sostenibilidad social engloba conceptos como la justicia social, la equidad, la mejora de la calidad de vida de las personas y también la inclusión. Por lo tanto, podemos decir que la accesibilidad es una de las medidas emergentes para mejorar la sostenibilidad social y que el acceso al conocimiento para todos en igualdad de condiciones, ya verán ustedes más adelante qué quiero decir cuando me refiero al acceso al conocimiento, se puede lograr mediante la implementación del diseño universal o diseño para todos o Design for All. Pasamos a la 3. Bien, esta imagen tan sencilla me interesa ponerla para comentar la importancia de que la sostenibilidad se una a la accesibilidad, porque cualquier evento cultural o cualquier museo sostenible debe mostrar una especial sensibilidad hacia temas delicados para las personas que acuden a ellos. Y en este sentido, uno de estos aspectos a tener en cuenta es la accesibilidad a ese evento, la accesibilidad a ese museo, al mensaje que ese museo quiere transmitir. Por lo tanto, eliminar la barrera de accesibilidad, no solamente la barrera física, arquitectónica, sino sobre todo la barrera de comprensión y de transmisión del mensaje, pues nos permitirá llegar a la difusión del conocimiento científico para todos, que es la única forma para conseguirlo. Pasamos a la 4. En la 4 pues, he marcado dos aspectos del artículo 30. El artículo 30 es un artículo que, de la Organización de las Naciones Unidas. Este artículo es de 2006, con lo cual han pasado ya bastantes años, donde se insistía sobre la necesidad de que la cultura y el acceso al conocimiento fuera para todos. Y de hecho, en el punto B dice, tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos accesibles. Y el punto C, más importante todavía, tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales, tales como teatros, museos, cine, bibliotecas y servicios turísticos. Y en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional. De ahí que cada vez sean más los museos que empleen modalidad de traducción accesible, y ya veremos lo que significa traducción accesible, dirigidos a visitantes con algún tipo de diversidad funcional, sensorial o cognitiva. Este artículo influye directamente en las políticas de los Estados miembros de la Organización Mundial. Así, a lo largo de los años, cada país, entre ellos España, ha puesto en marcha leyes e iniciativas con la finalidad de alcanzar un acceso pleno y sin barreras al mundo del arte. ¿Podemos pasar a la 5? Bien, ahora
Voy a contextualizar brevemente para los que no conocen lo que es la traducción accesible. La traducción accesible es una nueva disciplina dentro de los estudios de traducción orientada hacia la inclusión, la accesibilidad y la sostenibilidad. La traducción accesible es una traducción intersemiótica, es decir, entre signos diferentes, por ejemplo, de un canal visual a un signo verbal, de imagen a palabra. Es una traducción intralingüística porque se traduce de los signos verbales dentro de una misma lengua y es una traducción multimodal porque intervienen modos diferentes. ¿Qué quiere hacer? Quiere trasvasar los signos verbales y no verbales de un producto visual a palabra, para que la persona ciega que no ve ese producto visual pueda igualmente acceder a él a través de la palabra, a través de la audiodescripción. En realidad, digamos, de forma sencilla, es la traducción de imagen a palabra. Se aplica en el cine, se aplica en las series de televisión, se aplica en el teatro, se aplica también en los centros patrimoniales, como los museos, los monumentos, los edificios de interés, etcétera, etcétera. La audiodescripción es una modalidad de la traducción accesible, no es la única, y la audiodescripción museística es una audiodescripción para que las personas invidentes tengan acceso a los museos. En el caso de las personas sordas, por ejemplo, la traducción accesible sería del sonido a la palabra. Por ejemplo, el subtitulado para sordos de la película, que ustedes seguramente sí conocerán o estarán más familiarizados. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, teniendo en cuenta todos los diferentes colectivos con necesidades especiales, esta imagen que ven ustedes representa una propuesta de todos los recursos textuales, solamente textuales, adaptados a los posibles beneficiarios dentro de una propuesta de turismo cultural accesible. Ustedes ven que he puesto exposiciones y museos. Está la interpretación en lengua de signo, está el subtitulado para sordos, los textos en macrocaracteres para los que tienen restos de visión, la lectura fácil o lenguaje simplificado para los que tienen un tipo de dificultad cognitiva, etcétera, etcétera. Y he marcado en rojo audiodescripción, audioguía y exploración táctil, porque de eso vamos a hablar a continuación. Pasamos a las 7. Bien, el Design for All, lo he mencionado antes. El Design for All está en el centro de las diferentes políticas europeas destinadas a mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad, de cara a una sociedad realmente y completamente sostenible. De hecho, uno de los objetivos del Design for All es desarrollar proyectos innovadores, como alguno que estamos llevando a cabo nosotros aquí en la Universidad de Granada, orientados a la sostenibilidad, a la calidad de vida, a la igualdad de oportunidades. Entonces, digamos que es necesario para un futuro sostenible e inclusivo a nivel social y a nivel ambiental. Pues aquí he puesto esta definición que da muy bien la idea de lo que significa diseño para todos. Ahora podemos pasar a la número 8. Bien. Bueno, este gráfico que he preparado se basa en unos datos de 2022 del Instituto Nacional de Estadística a través de la encuesta Discapacidad, Autonomía, Personas y Situaciones de Dependencias. Estos datos actualizan los datos anteriores que eran de 2008 sobre personas con discapacidad en España. En este gráfico vemos cómo, bueno, dale clic, Ena. Si no se, bueno, eso.
lo que me interesa, audición y visión. Vemos como la cifra de personas con discapacidad visual y auditiva ha aumentado ligeramente, pero tampoco muy ligeramente, ha aumentado en comparación con los datos que teníamos anteriores de 2008. Y lo que pongo aquí abajo es pues, la realidad. La realidad es que según el Instituto Nacional de Estadística, en Europa hay 127 millones de potenciales turistas y visitantes de museos y lugares patrimoniales con algún grado de discapacidad permanente. Y a esto de la discapacidad permanente hay que sumar las personas con una discapacidad transitoria, por ejemplo, a raíz de un accidente, o por ejemplo, las personas mayores que quieren visitar un museo, porque con la edad se adquieren discapacidades, dificultad de movimiento, dificultad de visión, dificultad de oído, también los niños o también cualquier persona en riesgo de exclusión, como los migrantes o los presos. Entonces, es un colectivo realmente muy, muy amplio. Y hay que ponerse en la piel de cada uno de estos colectivos a la hora de diseñar un plan de accesibilidad integral para todo, que implica, por supuesto, las diferentes modalidades de traducción accesible. ¿Puede pasar a la 9? Bien. En este diagrama incluyo de forma muy esquemática las 4 modalidades principales de la traducción accesible. El primero es la audiodescripción. Es un tipo de traducción, repito, intersemiótica, intermodal, de un código visual, una imagen, a un código verbal, una palabra, a menudo también enriquecida, como veremos más adelante, con recursos sonoros o táctiles. Pero también tenemos el subtitulado para sordo, la interpretación en lengua de signos y lectura fácil. Estas 4 macromodalidades forman parte de lo que llamamos traducción accesible. Pasamos a la 10. En este diagrama ya nos quedamos solamente con la primera de las modalidades, es decir, audiodescripción para personas con problemas visuales. Los ámbitos de aplicación, bueno, los primeros 2 que están marcados en negro son los que más se han estudiado y los que más se han investigado. Distinguimos una traducción accesible en la tecnología de la información y de la comunicación, web, app, videojuegos también, y lo que he marcado en rojo, una traducción accesible en las artes visuales, en los museos, las exposiciones, en las artes escénicas, como el teatro, la ópera, la danza, porque una persona ciega no puede ir a ver un espectáculo de danza. ¿Y cómo puede verlo? Pues lo puede ver a través de las palabras, a través de la traducción accesible, a través de la audiodescripción. Y también, por supuesto, el patrimonio cultural, el turismo, los monumentos, etc. Lo que tenemos aquí abajo es la norma UNE, que es una norma española que establece los requisitos básicos para la elaboración de audiodescripciones y en el punto 5 habla de audioguías adaptadas, que son las que se refieren a los museos. Pasa, por favor, Ena. Muchas gracias y perdona por tener que estar aquí pendiente de mí. Bueno, este es un ejemplo, para los que no conocen, un ejemplo muy sencillo de cómo se hace una audiodescripción fílmica. En este caso tenemos un fotograma de una serie de televisión española basada en la novela de Cervantes, en El Quijote. Bien, la audiodescripción fílmica está subordinada a límites temporales. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que describir lo que yo estoy viendo y el usuario ciego solamente está escuchando. En este caso hay menos de 6 segundos entre un diálogo y otro, entre Don Quijote y Sancho Panza. En esos 6 segundos escasos, en esa pequeña horquilla de tiempo,
debe encajar la audiodescripción. Y yo tengo que decir lo que estoy viendo. Dale al botón Ena, por favor. Esto. Entonces, la frase es muy breve. A paso corto, Don Quijote y Sancho cabalgan en paralelo por un encinar. Se miran de reojo. Esto es un pequeño ejemplo de lo que es la audiodescripción fílmica en este caso. Pero pasamos a la otra, a la museística. Exactamente. Bien. En estas dos definiciones indican la importancia de que el museo sea un lugar comunicativo y un lugar sostenible. La primera definición del museo es una definición de 2007 y se lee, pues el museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad, de su desarrollo, etcétera, etcétera. La función comunicativa y sostenible del museo se hace patente en la segunda definición, que es de 2022. Han pasado varios años, pero estos años han servido para que el museo se diera cuenta de que no era accesible. Y entonces, ahora en la definición pone claramente, que es la parte que yo he marcado en rojo, abierto al público, accesible e inclusivo, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Entonces, lo que no estaba reflejado en la definición de museo de 2007, sí está reflejado ahora en 2022. Por primera vez, digamos, recoge los conceptos de inclusión, de accesibilidad y de sostenibilidad. Entonces, esto, y también lo he puesto abajo en rojo, de intercambio de conocimientos. Y esto confirma un cambio importantísimo de paradigma para los museos. Pasamos a la diapositiva 13. Bien, pues estas flechas convergentes realmente tendrían que ser flechas convergentes, pero no siempre lo son. Estos dos aspectos, discapacidad visual y artes visuales, debería converger en un punto central que sería la accesibilidad, la inclusión y la sostenibilidad. Sin embargo, la discapacidad visual genera y sigue generando un grave problema de acceso a la información y al conocimiento que se acentúa especialmente en campos como las bellas artes, porque la mayoría son artes visuales. Entonces, pues por eso he puesto el comentario abajo de la flecha. Podemos seguir. Bien, un ejemplo de lo que estoy hablando. La línea de la jarra es una pintura de Julio Romero de Torres. Está en el Museo Julio Romero de Torres de Córdoba, y cuando una persona va a visitar este museo, le proporciona un audioguía. Y en el audioguía aparece lo que ven ustedes. Lo pueden leer, no lo leo yo, solamente me paro a comentar lo único que dice el audioguía sobre la imagen. Dice: María Teresa López posa de perfil sosteniendo una jarra de cerámica entre sus manos. Nada más. Todo lo demás es contexto. Habla de la etapa del pintor, habla de las sensaciones que le despierta este cuadro, pero una persona que no puede ver, no puede entender la imagen, solamente basándose en posa de perfil sosteniendo una jarra de cerámica entre sus manos. Por eso existe la audiodescripción. Pasamos a la diapositiva 15. La parte en negro es la parte que se corresponde al comentario anterior, es decir, audioguía normal, y la parte roja es la audiodescripción. María Teresa López, una joven de cabello moreno y tez blanca,
de fina nariz, enmarcada por un delicado rostro ovalado de labios delgados y boca pequeña, resalta sobre un fondo tenebrista. Su mirada al frente, serena, con los párpados medios caídos, le confieren una dulzura única. Vestida con blusa abullonada, blanca, azulada, posa, ese verbo lo teníamos en la descripción anterior, de perfil, sosteniendo una jarra de cerámica entre sus manos, una jarra hueca, de cuerpo alto, con boca irregular y asa, que está decorada con motivos florales en rojo y azul. Entonces, esto para que ustedes vean lo que es la audiodescripción museística. Pero, ¿qué ocurre si el cuadro es diferente? Pasamos a la siguiente diapositiva. Eso. ¿Qué ocurre si yo tengo que audiodescribir una obra abstracta? Ya no parece tan fácil como la pintura anterior. Este es un famoso cuadro de Kandinsky que se llama Línea de intersección, Intersecting Lines. Es evidente que a la hora de elaborar una audiodescripción de un cuadro, el nivel de abstracción de la obra de arte es directamente proporcional a la dificultad de la audiodescripción. Hay que investigar y hay que estudiar lo que se define alfabeto visual, que tiene una morfosintaxis, que tiene una semántica. Por ejemplo, el punto en el alfabeto visual es la unidad más simple del discurso visual, así como puede ser la letra, que es el signo gráfico mínimo que compone cualquier secuencia escrita. El círculo, por ejemplo, está formado por líneas curvas, pues en el alfabeto visual las líneas curvas siempre expresan movimiento suave, elegancia. Es decir, hay directrices, hay normas, hay recomendaciones. Audiodescribir no significa simplemente describir lo que se ve. Hay cursos, por ejemplo, yo imparto un curso de audiodescripción museística en el máster de traducción profesional aquí, en la Universidad de Granada, para aprender a crear una estructura textuales para que el usuario, únicamente escuchando la audiodescripción, pueda crearse una imagen mental del cuadro y ver a través del oído y no de la vista, pues lo que ha ido a visitar en un museo. Además, cada vez son más los museos que ofrecen experiencias multisensoriales y percepciones sinestésicas a través de otros canales. Hay museos que utilizan canales hápticos, es decir, el tacto, canales olfativos, canales gustativos, siempre pensando en el usuario con discapacidad sensorial visual. Pasamos a la 17. Bueno, lo que he comentado antes, la audiodescripción puede incluir también instrucciones verbales, siempre y cuando la pieza del museo se pueda tocar. Se llama recorrido táctil o se llama exploración táctil de imágenes que están en relieve o réplicas tridimensionales, como en el caso del Coliseo, de Roma, etc. Pero también, bidimensionales, como pueden ver ustedes en el cuadro de la Gioconda, de Mona Lisa, de Leonardo. Esta es una exposición del Prado, del Museo del Prado de Madrid. El nombre de la exposición era Hoy toca el Prado, y gracias a una técnica de reproducción en relieve que se llama Didú, permite, dale... Eso, aquí se ve mejor. Esta técnica permite aplicar diferentes texturas y volúmenes para conseguir una reproducción táctil en relieve, incluso para los cuadros, no solamente para los objetos tridimensionales. Y el relieve es un relieve variable según la parte de la pintura que se quiere destacar, y puede llegar a 6 milímetros de relieve.
Pero evidentemente, para acompañar la exploración táctil, también es necesario crear una audioguía de apoyo. Y ahí otra vez la figura del audiodescriptor museístico. Una guía que proporciona las indicaciones correctas y necesarias para hacer el recorrido táctil de la obra, respetando las pausas, evidentemente, y guiando a través de las palabras la mano de la persona ciega. Pasamos a la 18, estoy terminando. Bueno, esto de una parte muy rápida teórica sobre cómo se empieza la creación de una descripción museística. Evidentemente el estudio del contexto, es decir, el tipo de museo. No es lo mismo un museo de arte, un museo arqueológico, un museo de historia natural, pues cada museo tiene un mensaje que transmitir. Es importante el estudio de género y luego el análisis del texto origen. Nosotros en la traducción utilizamos dos términos. Uno es texto origen y el otro, o prototexto, y el otro es texto meta, que sería la traducción. En este caso, el texto origen es el objeto, el cuadro o el objeto museístico. Entonces, hay que hacer un estudio muy profundo, un análisis de la gramática multimodal, el análisis semántico del lenguaje visual, un análisis morfológico, sintáctico de la imagen y un análisis pragmático discursivo, que son realmente los aspectos que nosotros tenemos en cuenta cada vez que hacemos cualquier tipo de traducción. No una traducción accesible, sino cualquier tipo de traducción. ¿Podemos seguir? Bien, pues las conclusiones. Bueno, una cosa que no he dicho antes, por ejemplo, cuando he hablado del análisis morfosintáctico, la morfosintaxis de un objeto es su color, su textura, su tamaño, exactamente como un lenguaje. Realmente es un lenguaje, pero es un lenguaje visual. Bueno, las conclusiones las he puesto aquí, las estarán leyendo ustedes. Los museos son espacios sociales que transmiten una amplia gama de información, historias y experiencias a los visitantes mediante sus exposiciones y colecciones. La sostenibilidad de un museo o exposición depende de su capacidad para comunicar. Si no hay comunicación, no hay sostenibilidad. Si la comunicación no llega a todas las personas en igualdad de condiciones, no hay inclusión, por supuesto. El diseño para todos es necesario para un futuro sostenible e inclusivo a nivel social y a nivel ambiental, y la traducción audiovisual accesible, que es lo que yo quería proponeros hoy dentro de este Congreso de Comunicación Inclusiva, es el jefe impulsor de la comunicación científica sostenible. Y añadiría, la traducción accesible es la herramienta necesaria para garantizar una ciudad accesible y sostenible a nivel social y a nivel ambiental también.